El tema que hoy vamos a tratar es un tema de suma importancia. Hoy vamos a entender por qué, ahora pues tratándose de Semana Santa, por qué ese instante tan crucial en el Getsemaní fue tan importante para nosotros. Los discípulos de Jesús no lo entendieron en ese momento. Quizás nosotros no lo entendamos en este momento, ¿sí? Por allá me preguntaba de dónde salió la Semana Santa. ¿Dónde salió la Semana Santa? No supe responder. Yo dije, no sé. Creo que la crearon los hombres, ¿no? No. La Semana Santa. Pero la verdad, o sea, yo no sé. Pues entiendo que esa Pascua también, y la Pascua existía en el tiempo de Jesús, ¿no? Pero, o sea, me confunden muchas cosas y no supe responder. Vamos a hablar al final del tema. Bueno. Como les decía, quizás nosotros tampoco entendemos por qué fue tan importante que Jesús estuviera allí en el Getsemaní orando. Y la idea es que hoy lo podamos entender. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor, por favor, en Mateo el capítulo 26, por favor. Mateo el capítulo 26, me encanta esta Biblia. Mateo el capítulo 26. Vamos a leer, por favor, a partir del versículo 36. Mateo 26. Y el versículo 36. Ahora, vamos un poquitico al contexto para poder explicar. Ya habían tenido la cena del Señor, habían tenido la Santa Cena. Los discípulos salían felices, igual como nosotros salimos de Santa Cena. Pero hay una pequeña diferencia. El rostro de Jesús y el semblante de Jesús no salió igual, no salió feliz. El semblante del Señor Jesús empezó a decaer en gran manera. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? A pesar de que Jesús había hecho tantas advertencias en la cena del Señor, de que iba a ser entregado, a pesar de que le dijo al discípulo amado que Judas lo iba a entregar, a pesar de que todos vieron salir de ese recinto a Judas, los discípulos todavía no entendían este momento tan crucial para nosotros. ¿De qué manera el amor de Dios y el amor de Jesús se iba a manifestar? Todos salieron felices como salimos en Santa Cena, pues salimos renovados. Sí. Nuestro pacto con el Señor ha sido renovado. Pero Jesús estaba triste. Y es una pregunta que tenemos que hacernos siempre. Pero Jesús, ¿qué haría Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que él sintió? Mateo 24:36, acompáñenme en la lectura, por favor. Dice lo siguiente: entre tanto llegó Jesús con ellos a una granja llamada Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras voy un poco más allá y hago oración. En ese camino, mis hermanos, dice la hermana Juan, que a medida que iba avanzando en los pasos, el rostro de Jesús cada vez iba cambiando una tristeza todavía más grande. Dice que tambaleaba al caminar y que dos de sus discípulos le ayudaban a caminar. Aún así, ellos no entendían por qué. Aún así, nosotros no entendemos por qué. ¿Qué causó esa tristeza? Bien. Y les dijo: sentaos aquí mientras voy más allá y hago oración. ¿Cuántos discípulos habían allí? 3. ¿Todos? Estaban todos. ¿Exceptuando? Él escogió a 3, pero estaban todos, sí. Estaban todos, estaban los 11. Él eligió a 3. Judas estaba en otro lado, pero allí estaban los 11. Los 11. Todos estaban allí los 11. Versículo 37. Y llevándose consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, empezó a entristecerse y a angustiarse. ¿Por qué se llevó a esos 3? Esos 3 discípulos en especial mantenían una relación muy íntima con Jesús. Eran muy más especiales. Eran especialísimos. Sí. Estos mismos 3 discípulos que Jesús se llevó aparte para que lo acompañaran un poco más allá,
fueron los mismos que lo acompañaron en el monte de la transfiguración. Sí, amén. Ellos fueron los que vieron a Elías, a Moisés. Qué privilegio tan grande. Sí. Y dice que después que se los llevó, dice que empezó a entristecerse y a angustiarse todavía más. Aún así estos 3 discípulos No entendieron. no entendían. En su angustia, Jesús empezó a llorar. Pero no entendemos por qué. Versículo 38. Y les dijo entonces a ellos 3: mi vida siente angustias mortales, o angustia de muerte, como dicen en otras versiones. Sí, así dice en esta versión. Aguarden aquí, velen y oren conmigo. Mis hermanos, muchas veces nosotros cometemos el mismo error. Jesús en ese momento estaba empezando a sentir de verdad la angustia humana. Sí. Una angustia terrible, una angustia horrible. Y en esa angustia, él lo mínimo que quería era que los suyos lo acompañaran velando y orando. Es igual que nosotros. Nosotros muchas veces vemos a nuestros hermanos angustiados, con problemas. Y muchas veces nuestros hermanos nos piden: venga, ore por mí. O acompáñenme en oración. O a veces se nos callan y uno ni siquiera es capaz de decir, hey, Exacto. algo. Lo ve uno triste, abatido: hey, estás bien, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué aquí a Bogotá y estaba muy triste porque extrañaba la iglesia, mis papás, todo. Y mi jefe me llevó a la iglesia y bueno, pasó así. El siguiente sábado yo tenía que irme sola. Y yo sentía mucho, yo dije: ¿cómo llego sola si yo no conozco esta ciudad? Yo me pierdo. Entonces, en la calle simplemente alguien me dijo: ¿usted es adventista, cierto? Y yo le dije: sí. Dijo: ¿va para la iglesia? Y yo le dije: sí. ¿Para Palermo? Y yo le dije: sí. Yo no sabía quién eran, ni jamás lo volví a ver. Bueno, lo vi al siguiente día. Y entonces, al siguiente sábado, perdón. Y entonces él dijo: yo no me voy para la iglesia. Cuando íbamos en camino dijo: lo único es que yo no me acuerdo dónde queda la iglesia porque hace tiempo que yo no vengo por aquí. Y yo decía: Señor, ¿yo con quién me vine? ¿Yo quién será este Señor? Y yo me vine así, inocente uno porque no viene de un pueblo. No sé por qué es tan tonto uno. Y yo me fui con ese Señor. Y hermanos, llegamos a la iglesia en Palermo. Pero esa primera vez yo quería que alguien me abrazara cuando fui, que alguien me dijera: hola hermana, ¿cómo está? Y me recibiera con la alegría que me recibían en mi iglesia, en Caña. Y a la segunda vez este hermano me hizo sentir acogida porque me llevó hasta la iglesia. Entonces para mí esas son las grandes cosas, que Dios está pendiente de uno, hasta lo más pequeño. Así es. Y uno, si uno está pendiente del hermano, de orar por él, de preguntarle cómo está, qué necesita, en qué puedo ayudar. Y son cosas que a todos los humanos nos gusta, decía por ahí en una predicación que escuché: a todos los seres humanos nos gusta que nos hagan el bien. Así es. Y es Amén. una forma de conquistar hijos para Dios. Así es. Así es. Y Jesús en ese momento sentía lo mismo. Su angustia y su tristeza era tan grande que lo mismo que quería era que lo acompañaran en oración. Nosotros nos sentimos angustiados y lo mínimo que queremos es que nos acompañen a orar. Es lo mínimo. Es lo mínimo. Bien. Versículo 39. Y se adelantó algunos pasos y se postró en tierra sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este cáliz, pero no obstante no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hermanos, este solo versículo tiene tantos principios. ¿Por qué Jesús dijo: si es posible que de mí no pase este cáliz? Miren, Jesús no estaba pensando en el dolor de los golpes. Jesús no estaba pensando en el dolor que iba a sufrir en sus manos con esos clavos, los latigazos. Él no estaba pensando eso. ¿Qué era lo que en realidad estaba pasando aquí? Lo que pasaba aquí, mis hermanos, en realidad es que en ese momento estaba pasando lo mismo que pasaba en los primeros 4 libros de Levítico.
Dios estaba colocando sobre Jesús todos los pecados de la humanidad, Sí, desde Adán hasta ahí. hasta el último. Cuando- Venir. hasta ese momento estaba colocando sobre él todos los pecados de la humanidad. De la humanidad. Aún así a Jesús no le preocupaba eso. Él sabía que así debía cumplirse toda justicia. Pero esa no era su angustia. Y los discípulos que estaban allí tampoco entendían cuál era esa angustia. Y aún nosotros todavía no la entendemos. ¿Qué pasa con el pecado? ¿Qué es lo que hace el pecado entre nosotros y Dios? Separación. Nos separa. Así es. Se levanta un muro. Así es. Cuando Dios coloca los pecados sobre Jesús, es cuando Dios empieza a hacer esto. Apartarse. Sí, Horrible. sí, claro. Esa angustia para Jesús, porque miren, durante toda una eternidad han estado así, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Sí. unidos. Uno no hacía cosas sin el otro, andaban así, junticos. Mm. Así es como debe ser el matrimonio. En la unidad. La unidad, así. Y en ese momento tan horrible, Dios siente que la presencia y la bendición de su Padre se van. Se va. Esa angustia tan horrible de sentirse solo, porque estaba solo. La luz, la protección de Dios Se fue. se había ido de él. Y es en ese momento cuando llega el otro. Mira, cuando Dios no está en tu vida, llega el otro. Sí, sí. Y es cuando Claro. empieza. Usted va a morir. Usted va a entregar su vida y va a derramar su sangre por su imagen y semejanza, que no hace sino el mal. Por esos 11 que están allá durmiendo, en lugar de estarlo acompañando. Mm. Recordemos que Jesús estaba solo Sí. y estaba a merced del poder de las tinieblas. Eso lo dice el deseado de todas las gentes. Y le decían una tras otra y tras otra cosa para que no lo hiciera. Ahora Jesús fácilmente hubiera podido decir, pues sí, tiene razón, finalmente ellos son pecadores. La paga del pecado es muerte. Controla el suprimir, que esto se reinicie. Y ya, Si hubiera perdido el mundo, sí, de una vez. así de simple. Sí, claro. Yo soy Dios, que se pierdan. Sí, y hace uno nuevo. Pero Jesús no le dio la razón a Satanás. No. No. Por eso dice claramente que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sí, amén. Me siento solo. Jesús entendió realmente ahí lo asqueroso y la abominación que es el pecado y lo que hace el pecado. Sí. Pero nosotros no lo entendemos todavía. Todavía no lo hemos entendido. Jesús en ese momento realmente sintió lo que es estar sin Dios. Horrible. Versículo 40. Volvió después a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido velar una hora conmigo? Retomando, Jesús estaba solo, a merced de Satanás. Vuelve para ver si los suyos, si con los que había estado durante casi 3 años del ministerio, estaban orando con él. ¿Cómo había sido el caso contrario? Los discípulos, cuando estuvieron mal, Jesús estuvo ahí. Levantó. Juan capítulo 12, los versículos, perdón, no recuerdo bien. Juan dice que Jesús oraba por ellos. Sí. Señor, te ruego por ellos. Pedro oraba por ti. Jesús estaba orando y velando por cada uno de nosotros, así como lo hace ahora. Para que tu fe no falte.
Exactamente, sin descanso está ante la presencia de Dios Padre, orando y abogando por cada uno de nosotros. Pero aquí Jesús dice, no pudieron ni siquiera estar una hora conmigo, ni siquiera una hora. Aún así, ellos no entendían por qué Jesús les pedía lo que les pedía. No lo entendían. Versículo 41. Velad y orad para no caer en la tentación, que si bien el espíritu está pronto, la carne es débil. Miren que aún Jesús en su infinito amor los justifica, los entiende. Sí, el espíritu está presto, y es lo que nos dice a nosotros. Sí, el espíritu está presto. Yo sé que ustedes quieren hacer maravillas, pero la carne es débil. Nos gana el sueño. Nos gana el sueño. Sí. Velen y oren. Sí. No solo por ustedes, oren por los demás. Versículo 42. Volviéndose de nuevo por segunda vez, oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Dio después otra vuelta y encontrándolos dormidos, porque sus ojos estaban cansados de sueño. Sí. Y esto es una realidad hoy dentro de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Y también dentro de la iglesia en general. Nuestros ojos están cargados de sueño. Sí. Ahora, ¿qué se necesita para tener sueño? ¿Qué tuvo que haber pasado para que uno le dé sueño? Un cansancio. Estar cansado. ¿De qué? De caminar. De otras cosas. Claro, de caminar, trabajar. De pensar. De dedicarse a lo de uno y no... De pensar. Por ejemplo, el estudio, el mucho estudio, produce cansancio mental y sueño. Es decir, tuvo que haber una actividad física antes, sí, una gran cantidad de actividad para que uno le dé sueño. Una caminata larga. Una caminata larga. Sí. Por ejemplo, cuando se come demasiado, también produce sueño. Mis hermanos y hermanas, nuestra iglesia está inmersa en una gran cantidad de actividad que hace que estemos dormidos. Sí. Y no estemos orando en lo que tenemos que estar orando y velando, pendientes. Sí. Ahora que tú nombrabas acerca de las denominaciones, de más de 3.000 denominaciones, imagino que habrás visto el video de la unión del Papa. Ah, sí. Bien. Decíamos en el versículo 42, volvióse de nuevo por segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Dio después otra vuelta y encontrándolos dormía, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y este tipo de cosas, mis hermanos, que hablábamos anteriormente, nos cargan a nosotros de cansancio para que no estemos en lo que estamos. Así es. Y en ese momento en que Jesús volvió a orar por segunda vez, el ataque de Satanás fue todavía el doble, 10 veces más. Pero así no lo entendíamos. Versículo 44. Y dejándolo se retiró a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Para poder entender qué fue lo que pasó en esta tercera vez, vamos a ir a Lucas el capítulo 22, por favor. Lucas el capítulo 22. Porque aquí en este momento es donde en realidad se define el destino de la humanidad. Lucas el capítulo 22. Me gusta tanto como San Lucas explica en su Santo Evangelio. Y vamos a leer por favor a partir del versículo 40. Lucas capítulo 22 y el versículo 40. Es el mismo suceso. Dice: Y llegado que fue allí les dijo: orad para que no caigas en tentación. Y apartándose de ellos como la distancia de un tiro de piedra, hincadas de rodillas hacia la oración, diciendo: Padre mío, si es de tu agrado, aleja de mí este cáliz. No obstante, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esta tercera ocasión, mis hermanos, dice la palabra del Señor que cuando Él volvió y lo reprendió, dice que fue quitado a sus discípulos como si fuera un tiro de piedra. Fue arrancado de allí.
Y nos pasa. Muchas veces nosotros cuando vamos a buscar la ayuda de los hermanos, somos retirados de allí por la indiferencia. Sí. Y dice allí que Jesús fue arrancado de sus discípulos como si fuera un tiro de piedra. Retirado, lo jalaron, lo quitaron de allí. Aún así en esa tercera oración, en la angustia tan terrible en la que estaba, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43. En esto se le apareció un ángel del cielo confortándole, y entrando en agonía, oraba con mayor intención, y vínole un sudor como de gotas de sangre que chorreaba hasta el suelo. Mis hermanos, y esto nos da una lección grande. Aunque a veces nosotros no encontramos la ayuda de nuestros hermanos, el Señor envía un ángel que nos conforte, que nos da las fuerzas que necesitamos para seguir. A pesar de que Dios ya estaba lejos de Jesús en ese momento, Dios le mandó un ángel. El libro deseado de toda la gente dice que ese ángel que Dios le envió fue el que sustituyó a Satanás de ese cargo que él tenía. Es decir, se fue Satanás y el ángel que sustituyó su cargo fue el que fue a consolar a Jesús. Su puesto. Y Dios no lo abandonó. Porque Satanás también está diciendo, mírase, por todo ese pecado que se le ha puesto encima, su padre lo abandonó, lo dejó solo. Sí, imagínese. Dígame qué certeza va a tener usted de que lo va a resucitar. Un retador de esos. Ninguna. Si lo abandonó aquí, Y es que él se detuvo ahí especialmente. ahí Es estuvo. que ahí es donde dice que Jesús fue visto de los ángeles porque el universo, todo el universo estaba en sus ojos puestos en ese momento, en ese lugar, Así es. para mirar a Jesús si llegaba a caer. Como cuando hay un boxeo Me imagino que mundial, todos pendientes. en el museo, en el boxeo, en el evento mundial, todos los ojos están puestos en el televisor. A ver cuál es el equipo ganador. Así es. Y así fue con Jesús. Y las huestes celestiales no podían hacer absolutamente Absolutamente nada, porque Estaban de pie ahí pendientes, pero no podían hacer nada. nada. Yo creo que los ángeles del cielo impotentes de no poder bajar a rescatar. Claro. No podían. O sea, imagínense ese momento, todos los ángeles pendientes, Viendo a Satanás ahí. con toda la hueste celestial, que son miriadas de miriadas, que fácilmente hubieran podido prender al enemigo y atarlo. Y eso Y yo atarlo. creo que era lo que ellos querían, porque... No, pero- pero Dios no permitió nunca. No, claro. pero no era la voluntad de Dios. No. El mismo Jesús siendo Justo Dios esa lo fue la dijo, oración de Dios, de Jesús. Justo. Sí. que no sea mi voluntad, Sino sino tu la voluntad. tuya. Porque en el fondo Jesús también conocía el pensamiento de esos ángeles que estaban pendientes ahí Y de todas maneras, a rescatarlo. De todas maneras, los ángeles, yo creo que veían el momento en que Satanás los quería convencer para ir en contra de Dios. No, Y me él imagino sabía, que él ellos- sabía que no. Me imagino que ellos estaban en la cuestión de que menos mal no habían aceptado semejante. Estaban viendo el carácter de Satanás ahí. Exacto, Y estaban es que- juzgando el carácter de Satanás. Exacto, vieron el error en el que el otro estaba y agradecidos con Dios de que no cayeron en semejante. Y miren, una de las cosas que le dijo Satanás, volviendo al tema. Si su padre lo abandonó, porque ahí sí es su padre, si su padre lo abandonó, ¿qué garantía tiene usted de que lo va a resucitar? Si usted está lleno de pecado, ¿usted por qué cree que lo va a resucitar? Sí. Y es la misma pregunta que nos hace a nosotros. Mírase, Sí. usted que no celebra Navidad y de Semana Santa ni nada de esas cosas, ¿usted cree que su Dios lo va a resucitar? Usted todos los días dice groserías. Usted le dice mentiras a su mujer. Así es el enemigo. Por eso es que él acusa de día y de noche. Y lo mismo hizo con el Señor Jesús acá. Claro, lo acusó. Dice, Pero ¿qué era lo único que tenía Jesús en ese momento? A pesar de estar en esa distancia con su Padre. la fe, Fe. la fe de Jesús.
Invencible. La fidelidad, la palabra real en griego es la palabra emuná, que significa fidelidad, que así estén separados. Dios fue fiel a Jesús y Jesús fue fiel a Dios. A Dios, hasta la muerte. Así es como Dios quiere también las cosas en el matrimonio. Sí, Fieles hasta la muerte. hasta la muerte. Y Jesús mantuvo su fe ahí, a pesar de la distancia. Pero aún así, no entendemos el propósito de por qué la angustia de Jesús. Y dice que después de que bajó el ángel y lo consoló, se me perdió el versículo, dice que después de que el ángel 41. lo consoló, exactamente, dice la palabra del Señor en el versículo 44 de Lucas 22, y vínole un sudor como gotas de sangre que chorreaba hasta el suelo. Mis hermanos, ya no tenía agua en el cuerpo, lo único que le quedaba era su preciosa sangre. Era lo único que tenía por sudar, de la angustia tan horrible que tenía. Pero repito, Es que imagínense, sería una angustia tan grande que sudar Gotas de sangre. grandes. no eran chiquitas, eran No, grandes. eran gotas grandes. Y es una angustia que no entendemos todavía. Pero ahora, para finalizar, les voy a leer esta cita, les deseaba a todas las gentes. En esta Con versión cuidado. está, en esta versión, porque es que bueno, la paginación varía según la versión. En esta versión que está aquí, está en la página 657. El deseado de todas las gentes. Página 657, en esta versión. Dice: si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica mientras en silencio pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz de amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuál odioso es a su vista el pecado. Se los leo nuevamente. Sí. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste celestial o de la hueste angélica. Los ángeles estaban pendientes, pero estaban asombrados, De ver. porque ellos nunca habían visto que Padre, Hijo y Espíritu Santo se separaran. Sí. Jamás habían visto eso. Y el asombro de la hueste angélica era ese. O sea, ahí en palabras claras está diciendo, si la hermana David Gordo hubiera estado en el cielo viendo lo que pasó, de ninguna manera pecaría. Nosotros hubiéramos percibido la gravedad del pecado. Dice Sí. que si hubiera estado con la hueste celestial. Si nosotros lo hubiéramos percibido, si hubiéramos visto ese momento en que Dios separa su luz, su protección y su amor de Jesús, nosotros sabríamos en realidad lo que causa el pecado. Lo sabríamos. Por eso tanta insistencia con que aún los discípulos no lo entendían. Es una mímica donde dice el Señor: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Así es. ¿Y por qué lo abandonó? Porque Dios tuvo que retirar su presencia, su protección y su amor. Imagínense. Si Dios no hubiera estado en ese momento ahí, quizá el mundo hubiera explotado, porque no era No. de tanto pecado en la presencia de Dios. No, ¿Hay algo, el pecado puede estar en presencia de Dios? no. Eso es lo que hizo ganar a Dios Jesús. Exactamente. Sí, o sea, La presencia del pecado en ese momento estaba en el Redentor del mundo. De hecho, cuando Sí. creo que fue Elías el que fue a verse con él en el Sazán, ¿qué fue? Dijo que tenía que Moisés. dejar sus zapatos porque iban Moisés. Moisés, Moisés. la zarza ardiente, exactamente. Ni siquiera lo que va en la suela, los zapatos de este mundo pecaminoso puede estar cerca de él. Exactamente. No. Y en ese momento la presencia del pecado estaba en el Salvador. Y cuando todo ese pecado estaba en el Salvador, Dios ya no podía estar ahí. Lo abandonó. Tenía que hacer justicia. Sí. Tenía que recaer todo el peso de la ira de Dios en el Salvador, Sí. que estaba lleno de pecado en ese momento, sin pecar. Porque nuestros pecados todos cayeron sobre él. ¿Por qué la angustia de Jesús fue tan grande? Por eso. Por nuestros Porque pecados. el pecado lo apartó de Dios. De su Padre. Y es lo que Jesús quiere que nosotros reflexionemos a partir de hoy.
Sí, porque Jesús de hecho no estaba preocupado ni por tanto pecado, porque No. él tuvo 30 y algo de años en la tierra conviviendo con tanto pecado. Él lo que le preocupaba era que era el único momento en que Dios lo iba a dejar solo. Entonces, la preocupación de él, la real preocupación, era sentirse sin su padre al lado. Y es lo que Jesús quiere enseñarnos en esta mañana, mis hermanos. Que en realidad hagamos un acto de conciencia y preocuparnos. La hermandad debe concientizarse Ajá. para que la vida sea Preocuparnos de que Dios no esté con nosotros. Sí. Y a nosotros los humanos nos pasa muy fácil. Dos ejemplos rápidos. Primero, ¿Sansón supo en qué momento Dios había retirado su presencia? No. La Biblia me dice que no. Uy, estaba dormido. Que Sansón no supo cuando Dios se alejó de él. Sí. Saúl supo cuando Dios se alejó de él, No. pero Jesús sí lo supo, y por eso su angustia. El dolor no era solo de Jesús, el dolor también era de Dios Padre. La Amén. impotencia de los demás de no poder hacer nada. Pues Sí. tanto así sería su dolor que oscureció la tierra y tembló y, mejor dicho, casi lo sacaba. ¿Y por qué este momento es tan crucial para nosotros? Porque si Jesús no hubiera aceptado sobre sí los pecados, No estaría aquí. nosotros no No. estaríamos aquí. No. Ahora, ¿es justo eso? No, no es justo. Sí es justo. Sí, claro. Bueno, no es justo que ella la haya muerto por nuestros pecados, por culpa nuestra. Sí es Lo que justo. pasa es que sí tiene que ser justo porque Dios no hace nada injusto. Exacto. A ver, Yo es sé que- sí, porque, pero, miren. o sea, el error fue nuestro. Hablo de en cuanto a que, o sea, uno debería pagar sus cosas, ¿no? Pero en vista de que por nosotros mismos no podíamos solucionar el problema, pues había alguien que tenía que pagar por ello y que tenía que ser justo, En realmente. todo caso, en ese momento es justo. Lo que no es justo hoy en día es que volvamos a sacrificar a Dios. Eso no es justo. Ah. Eso tiene toda la razón, hermano Ismael. Sí. Pero que el Salvador hubiera echado sobre sí sus pecados y hubiera muerto por nosotros, sí es justo. Sí, Porque si no fuera por eso, tú y yo no tendríamos la oportunidad de la salvación. claro. Porque era que Satanás le Lo quitaba injusto, delante de sí, Dios. lo injusto, y lo repito para que se nos grabe, es volver a crucificarlo. Y cada vez que pecamos, lo crucificamos. Eso No, sí es ya no hay. injusto. Dice el apóstol San Pablo solo que ya no hay otra salvación. Por eso. Exacto. Si nosotros Lo pecamos, justo- ya no hay otro Él salvador. siente otra vez ese peso de pecado cuando Dios lo abandonó, lo siente nuevamente cuando nosotros pecamos. Así es. Sí. Lo que quiere enseñarnos hoy el Señor con esta lección, mis hermanos, no es para que nos pongamos tristes. ¿Mm? Simplemente que entendamos que en ese momento lo que más le dolió a Jesús fue haberse separado de su Padre por el pecado. Por el pecado. Sí. Y es lo que quiere que sintamos a partir de hoy. Señor, hoy la voy a embarrar. Que sintamos que Dios no está ahí con nosotros cuando cometemos algún pecado. No puede. Que si nosotros estamos reincidiendo en un pecado, si seguimos acariciando un pecado, la presencia de Dios se nos va a ir alejando. Y cuando Dios no está ahí, ya saben quién va a llegar. Y dice el apóstol San Juan que toda desobediencia es pecado. Así es. Así es. Toda desobediencia. Por eso es tan importante hoy, mis hermanos. Y si es justo, claro que sí. Es totalmente justo que esto hubiera pasado. Sí. Y justo es que sigamos reincidiendo en los pecados que nos alejan de Dios. Dios nos dio la victoria. Jesús nos dio la victoria. Amén. Así es. Aprovechemos esa victoria que nos ha dado. Y no nos alejemos de nuestro Padre Celestial. Amén. Hay alguien hoy que quiera decir, Señor, he pecado, pero no quiero alejarme de ti. Sí. Amén. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Porque a veces nosotros dudamos. Decimos, yo no he pecado. Yo hace tiempos que me bauticé y no he pecado. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Pero el apóstol San Juan dice, bien mal, dice que toda desobediencia, Es pecado. y entonces dice que cuando odiamos a nuestro hermano, ¿somos qué? Homicidas. Así es. Cuando odiamos a nuestro hermano, somos homicidas. La palabra del Señor dice que el que piense que esté bien, cuide su pie que no caiga. Sí, amén. El pecado es algo terrible, mis hermanos, que nos trajo la enfermedad, nos trajo la muerte, Sí, pero sobre todo nos abrió un bache enorme en una comunión con Dios. amén. Pero gracias a Jesús tenemos esa comunión. Un No río. la desaprovechemos.
en ese tiempo de Semana Santa, que la gente celebra muchas cosas, ¿sí? Que esta reflexión no sea solo para esta semana, sino que sea de todos los días. Que quede escrita en nuestra Que mente. quede escrita en nuestro corazón de piedra. Ahora Sí. sí saben el simbolismo, ¿no? Porque Dios escribió en tablas de piedra. Sí. Y porque Dios escribe la ley en nuestros corazones. Y nuestros Sí. corazones son de piedra. Sí. Y a partir de ahí empieza la transformación. Qué simbolismo tan hermoso. Vamos ahora. Bendito Señor y Padre, a pesar de que este mensaje a veces ser triste, porque a veces no percibimos la gravedad del pecado, en realidad este mensaje nos llena de gozo. Fue un acto justo. Sí, Santo. Era un acto que tenía que suceder, Padre, y lo hiciste por amor a nosotros. Lo hiciste porque nos amas, porque quieres salvarnos, porque no quieres que nosotros nos destruyamos. Señor, tu carácter es amor. Y por amor pusiste sobre tu Hijo todos los pecados nuestros. Por amor decidiste salvarnos y no destruirnos. Por amor decidiste que el inocente muriera para que nosotros por él seamos justificados. Amén, Señor. Padre, enséñanos Sí, todavía más. Ayúdanos a comprender por qué el pecado nos separa de ti. Sí, Santo. Y Señor, en este momento, con el corazón contrito, queremos pedirte perdón porque aún tenemos pecados acariciados. Sí, Santo. Pedirte perdón, Padre, porque te alejamos con eso que todavía acariciamos que no está bien. Porque quizás nosotros estamos ya tan mezclados con el pecado que no sentimos cuando te alejas de nosotros. Padre, quizás cuando entendamos realmente lo que el pecado hace, sintamos la misma angustia que Jesús sintió en el Getsemaní, de que estás lejos de nosotros. Padre, haz que esa angustia sea una realidad para que no pequemos más, Amén, para que Señor. tengamos una vida consagrada a ti, Señor. Amén, Señor. Y por favor, permanece con nosotros, no nos abandones, danos las fuerzas en el momento de la tentación. Amén, Señor. Perdónanos, Padre, porque somos débiles. Nuestro espíritu está dispuesto a seguirte, pero nuestra carne es débil. Sí, Santo. Por eso rogamos por ese abogado hermoso, para que nos ayudes, y por ese paráclito, por ese Espíritu Santo tan hermoso que nos das, para poder seguir tus mandamientos y poder seguir tu ejemplo, así como lo hizo Jesús, haciendo tu voluntad y no la nuestra. Amén. Acompáñanos, Padre, y una bendición muy especial por esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén.